Bien, señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saluda el profesor José González Cabeza, responsable de la asignatura de microbiología. El día de hoy vamos a conversar algo sobre algunos acontecimientos históricos que han contribuido al desarrollo de esta ciencia, que es la microbiología. Bueno, siempre ha sido un poco complicado el hilvanar todo el conjunto de aportes que han hecho toda una serie de científicos para el desarrollo de la microbiología. En ese sentido, yo quiero acogerme un poco a una propuesta que hizo este señor llamado Collar en el año 1976. Este señor compartimentaliza todos estos acontecimientos históricos en 4 grandes periodos. Un primer periodo en el cual fue la época empírica de la microbiología, donde esencialmente el hombre ya hacía uso de los microorganismos, pero sin saberlo. Nunca llegó a observar una forma microbiana. Pero desde el momento en que ya confeccionaba, diseñaba su cerveza, su vino, elaboraba su pan, obviamente ya hacía uso de los microorganismos. Este primer periodo más o menos se extendió hasta la aparición de los primeros microscopios. Es así entonces que nace ya este segundo periodo, ¿no? Donde la microbiología se desarrolla ya como ciencia. Y eso es gracias a este personaje, a este holandés, Anthony van Leeuwenhoek, a quien le atribuimos el considerarlo el padre de la microbiología. Anthony van Leeuwenhoek tuvo un sinnúmero de aportes dentro de este campo. Lamentablemente, Leeuwenhoek no dejó discípulos como para que continuaran con su obra. Y de esa manera la microbiología nuevamente quedó en el rezago por cerca de 150 años. Ya más adelante, en el siglo XIX, hace su aparición dos grandes personajes, Robert Koch y Louis Pasteur. Estos dos personajes contribuyeron de tal manera a la microbiología que posibilitó que en un lapso de tiempo relativamente corto se dio a conocer un sinnúmero de agentes microbianos responsables de procesos infecciosos. Este tercer periodo comúnmente lo conocemos como la Edad de Oro de la microbiología. Y fue gracias a estos dos investigadores. Ya en el siglo XX tenemos el cuarto periodo, el periodo actual de la microbiología. Y aquí obviamente hay todo un conjunto de personajes que han contribuido al desarrollo. Pero sin embargo, quizás lo principal de este cuarto periodo es de que la microbiología llega a especializarse en distintas áreas, surgiendo de esa manera la micología, la virología, la microbiología industrial, la microbiología ambiental y otros tipos de áreas dentro de la microbiología. Asimismo, estos conocimientos de este cuarto periodo también han contribuido a potenciar todo el conocimiento que tenemos acerca de la genética molecular. Entonces, en virtud de estos 4 periodos, es que nosotros vamos a describirlos con un cierto detalle a lo largo de esta charla. Bien, entonces vamos con este primer periodo de la microbiología que comúnmente lo conocemos como el periodo empírico. Bueno, ya comentaba de que si bien es cierto el hombre ya hacía uso de los microorganismos sin haberlos evidenciado aún, sin embargo también aparecieron una serie de personajes que ya intuyeron la existencia de formas microbianas. Y aquí puntualmente me quiero referir a Lucrecio y a Francostorius. En el caso de Lucrecio, este poeta de la Roma antigua, él partió de una premisa muy sencilla, observando su entorno. Él observaba que en su entorno habían formas biológicas relativamente grandes, formas biológicas medianas, formas biológicas pequeñas, y por qué no, pensó él, por qué no la existencia de formas biológicas diminutas. Entonces él dejó entrever ya la posibilidad de que podían existir formas microbianas. De igual forma, Francostorius también su premisa partió de la observación, la premisa de la existencia de organismos biológicos bastante diminutos. Francostorius observó de que cuando una persona saludable tomaba contacto con una persona enferma, la persona saludable al cabo de unos días o al cabo de unas semanas desarrollaba la enfermedad. ¿Y qué postuló Francostorius? De que algo debía de haberle trasladado la persona enferma a la persona saludable. Cuando él menciona este algo,
justamente hacía alusión a que probablemente la persona enferma le estaba trasladando a la persona saludable alguna forma biológica bastante diminuta. Entonces, en este primer periodo, la gran conclusión es de que hubo ya gente que pensara de que podía existir formas biológicas bastante diminutas. Entramos ahora a este segundo periodo. Este segundo periodo comúnmente lo conocemos como el periodo de los microscopistas, porque justamente tuvo un gran auge el desarrollo del microscopio. Dentro de este segundo periodo yo quiero destacar a este personaje, Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek era un mercader holandés que se dedicaba al negocio de los telares, pero que en sus ratos libres se dedicaba a pulir cristales. Él diseñó cerca de 300 microscopios. Con estos tipos de artefactos de Leeuwenhoek llegaba a amplificar imágenes hasta por 300 veces, es decir, sus microscopios llegaban a generar hasta 300 aumentos. No con esto estoy señalando de que Leeuwenhoek fue el descubridor del microscopio, no, hubieron ya otros personajes anteriores a Leeuwenhoek que ya habían inventado microscopios. Por ejemplo, ahí la figura de Hooke. Aquí tenemos unas imágenes justamente de los microscopios de Leeuwenhoek. Obviamente al verlas hoy en día nos parecerían instrumentos bastante rudimentarios, pero sin embargo para la época fueron instrumentos de alta tecnología. ¿Y en qué consistían estos microscopios? Estos microscopios básicamente estaban diseñados en base a dos planchas metálicas, las cuales eran perforadas. Ahí ustedes ven justamente en la parte lateral izquierda dos planchas metálicas que estaban agujereadas. Estas dos planchas metálicas más adelante se unían, pero justamente a la altura del agujero se le colocaba un lente, es decir, el lente quedaba a modo de sándwich. Confeccionado esto, ¿qué hacía Leeuwenhoek? Por una de las partes laterales de esas planchas metálicas le conectaba un tornillo. Ese tornillo, si se dan cuenta, el extremo, la punta del tornillo coincide justamente con el lente. De tal manera que la persona que hacía uso de estos microscopios sencillamente su muestra la colocaba en la punta del microscopio, en la punta del tornillo. Y ya para observar adoptaba una posición como la que ven ustedes aquí en la parte inferior, ¿no? Con estos tipos de lentes, obviamente, llamó la atención a toda la comunidad científica de ese entonces. Pero producto de estos microscopios, Leeuwenhoek evidencia que efectivamente existía todo un mundo microbiano. A todas estas formas biológicas que él pudo evidenciar bajo sus microscopios, los denominó bajo el término genérico de animáculos. Justamente aquí vemos algunas fotografías de aquellos microscopios de la época. Todos esencialmente tienen el mismo diseño. Y como repito, con estos artefactos llegaron a generarse hasta 300 amplificaciones de esas imágenes que se observaban. Otro de los aportes de Leeuwenhoek fue de que todo lo que llegaba a sus manos lo sometía a la observación microscópica. Y producto de eso, lo publicaba. En ese entonces, ¿cuál era la revista científica de mayor impacto? Pues era la Royal Society de Londres. Y lo que ustedes ven ahí es justamente una fotografía de la revista de la época. Y al observar esas figuras efectuadas por Leeuwenhoek, obviamente no cabe duda de que Leeuwenhoek vio, por ejemplo, cocos en cadena, lo que comúnmente ahora lo conocemos con el nombre de estreptococos. Luego también observó estructuras alargadas, no cabe duda de que eran bacterias. Esas estructuras alargadas hoy los conocemos con el nombre de bacilos. O también pudo haber observado cocos, conglomerados de cocos, lo que hoy comúnmente lo conocemos con el nombre de estafilococos.
Consecuencia de todos estos aportes es de que Leeuwenhoek lo consideramos el padre de la microbiología. Aquí debo de hacer una precisión. Si bien es cierto, Leeuwenhoek no fue el primero que inventó un microscopio, hubieron otros personajes que ya hacían uso del microscopio. Y haciendo uso del microscopio, estos otros personajes visualizaron formas microbianas, como es el caso de Robert Hooke. Robert Hooke, él observó bajo el microscopio la superficie de los cueros, y él observó que en la superficie de los cueros habían ciertas protuberancias. Hoy en día, al ver esto, cualquier microbiólogo automáticamente deduce que se trata de hongos. Pero lamentablemente Hooke no lo detectó como un organismo vivo, sino que pensó, asumió de que formaba parte de la misma superficie del cuero. Pero sin embargo ya estaba observando formas microbianas diminutas. Por eso el gran aporte de Leeuwenhoek, porque él sí verdaderamente descubrió todas estas formas microbianas. Leeuwenhoek fue el primero en observar, por ejemplo, granos de polen. Leeuwenhoek fue el primero en observar espermatozoides. Su propio semen lo utilizó para sus muestras. Y como repito, lamentablemente, Leeuwenhoek no dejó discípulos que pudiesen continuar con el diseño de nuevos microscopios que continuaran con el legajo de la investigación de formas microbianas. Y producto de eso, la microbiología nuevamente queda en el olvido por aproximadamente 150 años. Ya más o menos en 1860 es que emergen dos grandes personajes. El primero de ellos, me estoy refiriendo a Louis Pasteur. Pasteur hizo un sinnúmero de contribuciones dentro del campo microbiológico. Aquí tenemos, por ejemplo, todo un listado de los principales aportes efectuados por Pasteur. Estos aportes principalmente estuvieron orientados al campo bacteriológico y producto de eso es de que a Pasteur lo consideramos el padre de la bacteriología. Dentro de esos acontecimientos o aportes de Pasteur debemos de rescatar algunos conceptos. Por ejemplo, el proceso de fermentación. Ya desde la antigüedad el hombre había evidenciado de que almacenando soluciones azucaradas al cabo de unas cuantas horas, días o semanas, esa solución azucarada se transformaba en alcohol, en vino, por ejemplo. Pero sin embargo no había la posibilidad de ser explicado ese fenómeno. Sin embargo, Pasteur sí tuvo esa capacidad. Pasteur, consecuencia de sus experiencias, él llegó a la conclusión de que esta conversión de esta solución azucarada en alcohol o vino era consecuencia de procesos microbianos. Microorganismos que se depositaban en la solución azucarada y estos microorganismos transformaban esa solución azucarada en alcohol. Un proceso que comúnmente lo conocemos con el nombre de fermentación. Otro gran aporte de Pasteur es una innovación de tipo industrial, la llamada pasteurización. En la pasteurización no es un proceso de esterilización. La pasteurización consiste esencialmente en que a un producto lo sometemos a un shock térmico, a una temperatura determinada, una temperatura tal que pueda eliminar o matar a alguna forma microbiana patógena que pueda contener esa solución. Entonces, esto, por ejemplo, y en la actualidad se utiliza, por ejemplo, en la industria láctea, ¿no? Damos tratamientos de pasteurización justamente para eliminar algún probable patógeno que pudiera contener ese producto alimenticio. Otro gran aporte de Pasteur fue que en ese entonces
en Europa, el gusano de seda, productor de seda, se vio afectado por unas plagas y justamente el gobierno de ese entonces lo llamó a Pasteur para que dé solución a esta plaga, pueda curar a los gusanos. Estaba en riesgo la industria de la seda. Y efectivamente Pasteur dio solución a eso. Hizo una serie de preparados a través de los cuales los gusanos de seda quedaban libres de estas infecciones. Y de esa manera la industria de la seda siguió adelante. Luego también a Pasteur le debemos que hizo investigaciones en torno a esa enfermedad bastante mortal que era el anthrax. Otro aporte de Pasteur es justamente dentro del campo de la inmunología. Si bien es cierto, hubo un personaje contemporáneo a Pasteur llamado Jenner, el cual es el padre de la inmunología. Sin embargo, Pasteur, a él le debemos la primera vacuna contra la rabia. Entonces, como se darán cuenta, son innumerables los aportes de Pasteur. Pero de todo este conjunto de aportes de Pasteur, hay uno que es muy significativo. ¿Qué era lo que pensaba la gente de ese entonces acerca del origen de la vida? La gente en ese entonces pensaba de que la vida se generaba, se originaba a partir de materia inerte. Por ejemplo, en ese entonces la gente pensaba de que almacenando agua estancada con pelos de caballo, el agua estancada y el pelo de caballo daba origen a gusanos. O también pensaba de esta manera: si almacenaba granos con humedad, trapos sucios, esos componentes daban origen a las ratas. Hoy en la actualidad, obviamente, pensar de esa manera sería un absurdo, pero la gente de ese entonces pensaba de esa manera. Pasteur, a través de todo un conjunto de experiencias de tipo microbiológico, que lo tenemos resumido ahí, sencillamente trajo abajo esa doctrina de la generación espontánea. Lo que ven ahí ustedes, de forma muy abreviada, es justamente esas experiencias de tipo microbiológico. En la parte lateral izquierda ustedes ven un balón en el cual se está colocando una solución azucarada. Pero a ese balón se le está conectando un serpentín. Conectado a este serpentín, ¿qué hizo Pasteur? Calentó el serpentín y paralelamente también calentó la solución azucarada hasta hacerla hervir. Si ese sistema, ese balón sin el serpentín, ¿qué hubiese pasado? Sencillamente se hubiese contaminado y al cabo de unas horas seguramente esa solución azucarada se volvía turbia. Pero sin embargo con el serpentín, según la bibliografía, nos dice, por ejemplo, que esa solución azucarada la podía mantener por semanas, meses y hasta por 3 años. La solución azucarada se seguía presentando de manera muy similar a como lo fue preparado el primer día. Pero por otro lado, Pasteur, él intuía de que habían formas microbianas obviamente suspendidas en el aire. Y estas formas microbianas se iban depositando en el tercio terminal de ese serpentín. Pero que como consecuencia de lo sinuoso que era el serpentín, obviamente estas formas microbianas no accedían al cuerpo líquido. Para comprobar eso, esos sistemas, esos balones con esas soluciones azucaradas que los había mantenido por largos periodos de tiempo, ese sistema lo único que hacía, luego Pasteur, inclinarlo ligeramente, con el propósito de que parte del líquido fluya hasta el tercio final de ese serpentín. E inmediatamente como llegaba la solución al tercio final, nuevamente restituía a su posición original el balón. ¿Y qué pasaba? De que ese balón que lo había mantenido por años completamente limpio, transparente,
al cabo de unas cuantas horas, ese balón se enturbiaba. Es decir, era un indicador de crecimiento microbiano, un indicador de contaminación. Pero ¿cuál fue la gran conclusión de Pasteur? La gran conclusión de Pasteur es de que para que exista vida, necesariamente tiene que haber vida preexistente. Y en este caso, la vida preexistente, ¿dónde estuvo? Justamente estuvo en la parte terminal de ese serpentín. Con este tipo de trabajo de Pasteur, se dio inicio a toda una cascada de experiencias por parte de otros investigadores que llegaron justamente a las mismas conclusiones. Y de esa manera, pues, desapareció literalmente esa doctrina de la generación espontánea. Un contemporáneo de Pasteur fue este otro gran personaje, el alemán Robert Koch. Él, consecuencia de sus contribuciones dentro del campo de la bacteriología orientada a la clínica, lo consideramos el padre de la bacteriología clínica. En este caso, Robert Koch, de igual forma que Pasteur, también hizo un sinnúmero de aportes. De forma muy abreviada, los tenemos justamente aquí. Por ejemplo, Robert Koch fue el primero en utilizar tinciones para las observaciones microscópicas. Eso facilita tremendamente la observación de microorganismos. Los microorganismos, en primer lugar, por sus dimensiones, ya generan por sí mismos un problema. Pero sin embargo, los microorganismos también son relativamente transparentes. Entonces, si quisiésemos ver alguna muestra directamente al microscopio, se hace bastante complicado el observar a un germen. Pero sin embargo, Koch, empleando todo un conjunto de colorantes, principalmente añilinas, él pudo visualizar con más facilidad formas microbianas. Luego también, algo bastante conocido por todos nosotros, de que a Koch le debemos también el descubrimiento de ese germen responsable de esa enfermedad mortal que la conocemos con el nombre de tuberculosis. Me estoy refiriendo al Mycobacterium tuberculosis. También otro gran aporte de Koch fue que fue el pionero en utilizar medios de cultivo sólidos. Hoy en día, en los laboratorios de microbiología, utilizamos como medio de cultivo sólidos los agares, es decir, unas especies de gelatinas, sobre la cual nosotros hacemos crecer a los microorganismos. Obviamente en su época no habían esos agares. ¿Qué utilizó Koch? Lo que ven ustedes en la parte lateral izquierda. Utilizó como medio de cultivo sólido rodajas de papa. Y sobre esas rodajas de papa, si observan la figura, hay pequeñas colonias. Pero lo trascendente de eso no está exactamente en haber utilizado rodajas de papa para hacer crecer a microorganismos. Lo trascendente de la utilización de medios de cultivo sólidos es que a través del empleo de este tipo de medio se posibilita hacer aislamientos microbianos. En microbiología, para poder estudiar a un germen, lo primero que tenemos que hacer es aislarlo, es decir, seleccionarlo del entorno biológico en que puede estar. Quedándonos ya con ese germen, nos abocamos ya a su estudio. No podemos estudiar a un germen mezclado con otros, no, sino primero que tenemos que hacer, aislarlo. ¿Y cómo lo aislamos? Justamente nos valemos de los medios de cultivo sólidos. Es decir, a partir de una muestra y utilizando ciertos artículos como una asa bacteriológica, que es un filamento de metal, cogemos esa muestra con el asa bacteriológica y hacemos estrías en la superficie de ese medio de cultivo sólido. De tal manera que cuando hago esa estría, la mayor carga microbiana
quedará depositada en la primera parte de esa estría. Pero conforme voy desplazando ese filamento de metal en la superficie de ese medio de cultivo sólido, irán rezagándose más y más microorganismos. De tal manera que al cabo de 24 horas o 48 horas, ¿qué van a aparecer? Colonias. ¿Y qué es una colonia para nosotros? Una colonia no viene a ser sino una población de formas microbianas que derivaron de una única forma biológica. Entonces una colonia genéticamente es idéntica entre todos los individuos que lo componen. Es a partir de ahí donde recién nosotros podemos iniciar estudios microbiológicos. Y ese fue el gran mérito de Koch. Al aislar microorganismos ya pudo orientar sus investigaciones. Y así como Pasteur tuvo un gran aporte como él fue el desterrar la doctrina de la generación espontánea, a Koch también le debemos también otro gran aporte. En este caso, Koch hizo todo un conjunto de enunciados que hoy lo conocemos como los postulados de Koch. Los postulados son un conjunto de principios. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven justamente para saber si una enfermedad es consecuencia de un agente microbiano o puede ser debido a cualquier otra causa. Son 4 los postulados de Koch. Si se cumplen los 4 postulados, concluyo de que esa patología tiene una etiología de tipo microbiana. Pero si estos 4 postulados que ustedes ven ahí no se llegara a cumplir alguno de ellos, sencillamente la patología que puede estar desencadenándose en ese individuo puede deberse a otras causas, pero no por causas microbianas. ¿Cuál es el primer postulado de Koch? El primer postulado es el postulado de la presunción. Yo asumo que esa patología que se está desarrollando es generada por un microorganismo. Valga el ejemplo. Ahí en la parte superior izquierda ustedes ven a un individuo que se está quejando de dolor abdominal. Entonces el primer postulado dice de que yo debo de asumir que esa patología, esa dolencia que tiene ese individuo es generada por un microorganismo. Segundo postulado. El segundo postulado me dice que yo debo de lograr aislamientos, es decir, debo de encontrar gérmenes. Pues bien, siguiendo con este ejemplo, si ese individuo se está aquejando de dolor, yo de ese individuo le debo solicitar una muestra. Como observo que se trata en este caso de un dolor de tipo abdominal, lo lógico sería obtenerle una muestra de heces. Esas muestras de heces son remitidas al laboratorio y en el laboratorio yo debo de encontrar microorganismos. Entonces ese es lo que nos dice el segundo postulado. Debo de aislar microorganismos a partir de ese individuo enfermo. ¿Qué nos dice el tercer postulado? El tercer postulado me dice de que ya teniendo aislado microorganismos, yo los debo de inocular en un animal de experimentación. Un animalito que podría ser tal vez un ratón, un cuy, un perro, un conejo, en fin. Le inoculo al animalito, pero el animal debe de repetir la misma enfermedad a la que está padeciendo el individuo. Si yo observo en este caso que el individuo se está aquejando de dolor abdominal, veo pues ahora de que efectivamente el ratoncito está encorvado, el cual es un indicador de que también está padeciendo de dolor abdominal. Por lo tanto, este tercer postulado es el postulado de la inoculación en un animal de experimentación. Inoculo con los gérmenes que he encontrado previamente. Y el cuarto postulado,
El cuarto postulado me dice de que a partir de este animalito de experimentación yo debo de reaislar. Es decir, de ese animalito de experimentación, nuevamente obtengo una muestra, nuevamente una muestra de heces, lo llevo al laboratorio y debo de encontrar los mismos gérmenes que encontré de ese individuo. Si yo en la primera oportunidad encontré bacilos gram negativos, pues aquí también del animalito debo de encontrar bacilos gram negativos. Esos son los 4 postulados de Koch. Si se cumplen los 4 postulados de Koch, yo llego a la conclusión de que ese individuo que está desarrollando esa patología es consecuencia de un proceso microbiano. Pero si alguno de estos 4 postulados no se cumpliesen, lo que está padeciendo ese señor puede ser cualquier otra patología, pero ya no por causas microbianas. Podría quizás tratarse de un cuadro de gases, tal vez un cólico vesicular, tal vez un cáncer, pero como observan, no por causas microbianas. Estos 4 postulados de Koch hoy en la actualidad siguen vigentes. ¿Que hay excepciones? Sí, sí hay excepciones. Por ejemplo, en el caso de la sífilis nosotros sabemos que es generada por una bacteria llamada Treponema pallidum. Pero sin embargo, hasta hoy en la actualidad no encontramos un medio de cultivo sintético que nos posibilite el crecimiento de Treponema pallidum. Por lo tanto, si tenemos a un individuo enfermo y obtenemos una muestra, quisiésemos tal vez hacerlo crecer a ese germen de la sífilis bajo condiciones de laboratorio, no lo conseguimos. Entonces aparentemente no se estaría cumpliendo el segundo postulado. Aparentemente esa patología llamada sífilis no sería consecuencia de un proceso infeccioso. Pero como repito, esa es una falsedad. Es una excepción a estos postulados de Koch. Estos postulados de Koch, ya con el desarrollo que tenemos hoy en día en la microbiología, se han hecho extensivos al campo molecular. De tal manera que ahora tenemos nuevos postulados, que no vienen a ser sino una extensión de estos postulados de Koch, que son los postulados de Falco. ¿Qué me dicen los postulados de Falco? En esencia, lo mismo, sino que bajo la visión molecular. El primer postulado de Falco me dice que para que un germen cause enfermedad, tiene que tener algún gen de virulencia. El segundo postulado que me dice de que de ese germen yo debo de aislar y purificar el gen de virulencia y clonarlo en un microorganismo no virulento. Y este microorganismo no virulento ahora debe de transformarse en virulento. El tercer postulado, ¿qué me dice de Falco? Me dice que ahora este germen que contiene el gen clonado lo debo de inocular en un animal de experimentación. Y el animal tiene que repetir obviamente la misma enfermedad. Y el cuarto postulado de Falco me dice que el animal debe de desarrollar una respuesta inmunológica. Debe sintetizar anticuerpos ante la agresión del ingreso de ese germen con los genes de virulencia. Entonces, como vemos, es simplemente una extensión de los llamados postulados de Falco, de Koch. Aún seguimos describiendo este tercer periodo. Pues bien, consecuencia entonces de todos estos aportes efectuados por Koch y Pasteur, se viene nuevamente toda una cascada de descubrimientos. En estas dos siguientes tablas que les voy a mostrar, justamente se están mostrando a todo un conjunto de agentes infecciosos responsables de patologías en seres humanos. Esto, repito, fue consecuencia de las innovaciones, de los aportes que hizo
tanto Koch como Pasteur. Otro dato rescatable en esta tabla es el año de descubrimiento. Se darán cuenta de que es una seguidilla de descubrimientos. Estos descubrimientos llegaron más o menos hasta 1912. Se descubrió, por ejemplo, el responsable del tétano, Clostridium tetani. Se descubrió, por ejemplo, el responsable de la meningitis, Neisseria meningitidis. Se descubrió, por ejemplo, el responsable de la sífilis, Treponemas pallidum, y así otros tantos más. Pero como repito, nuevamente, esto fue gracias a los aportes de Pasteur y Koch. Entonces, de esa manera concluye este tercer periodo. Entramos ya al siglo XX. Entramos al cuarto periodo de la microbiología, al periodo actual de la microbiología. Y obviamente aquí pues han habido también un sinnúmero de personajes que han posibilitado esta explosión ya de desarrollo de la microbiología. Pero quizás lo más significativo de todo esto es de que surgen una serie de disciplinas altamente especializadas dentro de la microbiología. Como ya comenté anteriormente, surge la micología, la virología, la microbiología industrial, la microbiología de alimentos, en fin, todo un conjunto de áreas especializadas dentro de la microbiología. De todos esos personajes que han contribuido en este último periodo, desde una óptica muy particular, quiero citar quizás la figura de Alexander Fleming. Alexander Fleming, un bacteriólogo que descubrió en el año 1929 la penicilina. Y la descubre de forma fortuita. En ese entonces Fleming estaba trabajando con una bacteria, que hoy la conocemos con el nombre de Staphylococcus aureus. Entonces, muy próximo para tomar unos días de descanso justamente en Semana Santa, él estuvo trabajando con el Staphylococcus aureus. Pero sin embargo, le ganaba el tiempo y se vio obligado a que sus cultivos en sus placas Petris con el Staphylococcus aureus lo dejara en su laboratorio. No hizo limpieza de esas placas Petris con el crecimiento de Staphylococcus aureus. A su retorno después de Semana Santa, sin embargo, obviamente su primera tarea fue hacer limpieza de esos medios de cultivos que los había dejado previamente. Y en ese proceso de limpieza y de desinfección de su material contaminado, él se percata de un pequeño detalle. Un detalle en el cual yo estoy colocando una placa que no está haciendo más que una recreación de lo que observó Fleming. Lavando esas placas, él observó de que en sus placas Petris, que había dejado con el crecimiento de Staphylococcus aureus, habían ingresado un segundo contaminante, un segundo germen. Pero él observó que alrededor de este contaminante que había ingresado en el Petri, alrededor del contaminante, sin embargo, observen, no había crecimiento del Staphylococcus aureus. En esta placa, el crecimiento de Staphylococcus aureus está dado por ese crecimiento en zigzag. ¿Y el contaminante quién es? Es esa colonia blanca que aparece ahí. Pero sin embargo, alrededor de esa colonia blanca no vemos el crecimiento de Staphylococcus aureus. Esa simple observación le llamó poderosamente la atención. ¿Y cuál fue su reacción inmediata de Fleming? Sencillamente él argumentó de que ese germen, ese contaminante que aparece ahí de color blanco, debe de estar liberando algún tipo de producto químico que está inhibiendo el crecimiento del estafilococo. Más adelante, obviamente, Fleming hizo la identificación de ese contaminante. Y ese contaminante no viene a ser sino un hongo. ¿De qué hongo se trataba? Del famoso Penicillium notatum.
Y ese producto químico que liberaba ese honguito lo denominó más adelante penicilina. Estoy hablando 1928-1929. ¿Por qué preciso esas fechas? Porque obviamente la visión de Fleming fue inmediatamente para el tratamiento de infecciones en seres humanos. Pero la producción de penicilina no fue ahí mismo, sino que tardó todavía un poco. La producción de penicilina, más o menos, en la década de los años 40. Saliendo la penicilina al mercado, se pensó de que muchas enfermedades infectocontagiosas iban a desaparecer, entre ellas, por ejemplo, la sífilis y la gonorrea. Y efectivamente, saliendo la penicilina al mercado, la incidencia de sífilis y gonorrea disminuyó drásticamente. Pero sin embargo, al cabo de unos cuantos años, nuevamente la sífilis y la gonorrea comenzó a incrementarse. Ese incremento de la incidencia de la sífilis y gonorrea básicamente lo debemos a dos cosas. En primer lugar, porque hubo un cambio del comportamiento del poblador americano. ¿En qué sentido? Surgió la llamada onda hippie. Paz y amor. Aunque de hecho hubo más amor que paz, porque recuerden que se vino la guerra de Vietnam. O sea, no hubo tanta paz, pero sí quizás hubo mucho amor, lo que promovió intercambio masivo de relaciones sexuales. Eso posibilitó entonces que los jóvenes fácilmente diseminaran estos gérmenes y se constituyese nuevamente un problema para la sociedad americana. Y el segundo gran factor, obviamente, que hoy lo conocemos bastante, es que todo germen, cuando se expone ya a un antibiótico, al cabo de un pequeño tiempo, ya aparecen cepas resistentes. Entonces esa fue la historia justamente de la penicilina. Tal vez voy a dejar de mencionar muchos personajes en esta última época, pero lo otro significativo de este cuarto periodo también está asociado con la contribución que han hecho todo un conjunto de personajes para potencializar el desarrollo de la genética molecular. Todo lo que conocemos hoy en día de la genética molecular lo debemos a estos hombres que en este listado y el siguiente son un conjunto de investigadores que se han hecho acreedores al premio Nobel. Y se darán cuenta que en el aporte justamente se ha sustentado en experiencias de tipo microbiológica. Ahí, por ejemplo, tenemos a Peyton Rose, tenemos a Jacob, Monod, Love, ¿no? Después tenemos a Prusiner, ¿no? Prusiner, el de los priones, en fin. Todos estos conocimientos no han hecho más que potenciar lo que hoy en día conocemos de genética molecular. Y ya para ir terminando, debo mencionar este último personaje. Me estoy refiriendo a Miller. Este personaje lo cito muy particularmente dedicado a los alumnos de estomatología. A Miller lo consideramos el padre de la microbiología bucal. Miller quizás fue un poco más joven que Koch y Pasteur. En el año 1908, Miller hace una publicación donde expone la teoría quimioparasitaria y expone una teoría bastante atrevida para su época. En esencia, ¿qué decía esa teoría? Decía que el proceso carioso era consecuencia de la actividad microbiana de todos aquellos gérmenes que habitan en nuestra cavidad bucal. Es decir, los gérmenes producían ácidos que hidrolizan la hidroxipatita, el esmalte de los dientes,
y eso como generador de la caries. Cuando hizo esta publicación Miller, obviamente nadie le hizo caso. No tuvo repercusión. No es sino hasta la década de los años 40 en que recién se reafirma lo que Miller comentó más o menos 40 años atrás. Que efectivamente, pues, el proceso carioso es consecuencia de la actividad metabólica de los gérmenes de la cavidad bucal. Bueno, en resumen, diremos que la microbiología, el desarrollo de esta ciencia, lo podemos compartimentalizar en 4 periodos. Periodo empírico, donde el hombre hacía uso de los gérmenes sin saberlo. Un segundo periodo, el periodo de los microscopistas, donde esencialmente la microbiología emerge como ciencia. Surge ahí el padre de la microbiología. El tercer periodo, la edad de oro de la microbiología, que tuvo un periodo bastante corto, de 50 a 60 años nada más. Y lo rescatable de este tercer periodo es que se dio a conocer todo un conjunto de gérmenes responsables de procesos infecciosos. Y el cuarto periodo, el periodo actual, en el cual obviamente también hay todo un conjunto de personajes. Pero quizás lo más importante es que hay una serie de disciplinas de la microbiología altamente especializadas y que han contribuido al desarrollo de la genética molecular. Para quienes tienen interés en seguir estos estudios, vale de que se hagan este tipo de autoevaluación. Aquí dejo un conjunto de 10 preguntas con el propósito de que meritúen si efectivamente han manejado los conceptos del desarrollo histórico de la microbiología. Muy amables. Gracias.